Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a trabajar el siguiente tema que tiene que ver con entradas y salidas. Recuerden que todos los programas deben tener salidas, porque las salidas es la que evidencia que efectivamente esté funcionando nuestro programa. El tema incluye o es necesario para la comprensión del tema una estructura en cualquier lenguaje de programación, una estructura genérica que se llama estructura o sentencia if. La sentencia if pues significa sí o sí condicional, y por ella, además de venir ella solita como la sentencia if, como aparece acá, también se conoce como, también se puede aparecer como sentencia if else. Voy a tratar de explicar a partir de esta gráfica qué es la sentencia. Entonces la sentencia if se le conoce como una estructura de selección simple y su función es realiza o no una determinada acción o sentencia basándose en el resultado de la evaluación de una expresión, verdadero o falso. En caso de ser verdadero se ejecuta la sentencia. Entonces esta que vemos aquí a la izquierda es la sentencia if, y la que vemos aquí a la derecha es la sentencia if else. Voy a explicarlo. Entonces el programa viene corriendo de arriba hacia abajo, como se ve en esta flechita, viene de arriba hacia abajo, y aquí en esto hay una condición que es una pregunta. Si la respuesta a la pregunta, dice, si la respuesta es verdadera, si la respuesta a la pregunta es verdadera, se ejecuta una acción, ¿sí? Esta acción que está acá, ¿sí? Aquí dice una instrucción, se ejecuta una instrucción. Si no, el programa sigue de largo. Esa es la sentencia if. Entonces vuelvo y repito, el programa viene de arriba hacia abajo, entonces entra a este rombo, y a ese rombo significa que hay una pregunta. Si la respuesta a la pregunta es verdadera, hay una instrucción, o hay una ejecución o una acción. Si no, mire, si la respuesta es falsa, a la pregunta, el programa sigue su curso. Siguiente explicación, ya no es if, sino if else, ¿sí? Entonces, ¿qué significa if else? El programa viene de arriba hacia abajo, hay una condición. Si la respuesta a la pregunta es verdadera, hace una acción. Y si la respuesta es falsa, hace otra acción diferente. Esa es la diferencia entre la estructura if y la estructura if else. Muchos autores dicen que es la misma estructura, y de hecho es la misma estructura, porque aquí esta de manera genérica solo tiene una instrucción, pero puede tener n instrucciones encadenando una estructura if con otra estructura if. Entonces, estructura if, estructura else es la manera en que los programadores hacen preguntas simples, preguntas de selección única o de única selección. Aquí se de selección simple, pero es de selección simple, ¿sí? Pues la respuesta es verdadero o falso. Si es verdadero, hace una acción para el if, para la estructura if, y si es estructura if else, si es verdadero, hace una acción, y si es falso, hace otra acción. Espero que me hayan comprendido. Respecto al programa de ejemplo, aquí dice, en esta parte dice tabla de verdad del circuito, circuito ejemplo. Tabla de verdad, circuito ejemplo. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla de relaciones lógicas para unas entradas que son estas verdes que están acá, respecto a unas salidas, ¿sí? Eso va a ser el trabajo que hay que hacer, que voy a explicar yo en este video. Entonces, la tabla de verdad no es necesariamente tiene que escribirse en numeración binaria, no, pero esa es una manera de hacerlo. Entonces me explico. El número 0 en decimal, bueno, aquí no lo hice, pero vamos a ver si lo puedo colocar aquí. Insertar, columna a la izquierda, listo. Entonces esto es en binario. Esto que está en verdecito es en binario, pero esto que está
en azul es en decimal. Entonces este es el número 0, esto es en decimal. Estos dos es el número 0 en binario. Este es el número 1 en binario, este es el número 2 en binario, este que está acá, y este es el número 3 en binario, ¿sí? Entonces, estos son los números en decimales, estos son números en binario. Entonces, el número 0 en binario pues es 0, 0, el número 1 en binario es 0, 1, el número 2 en binario es 1, 0, y el número 3 en binario es 1, 1. Estos son números binarios, que es la numeración binaria, es aquellos que solamente usan dos dígitos. ¿Cuáles dígitos? El 0 y el 1. Entonces, estas dos van a ser las entradas, los verdes van a ser la entrada y los amarillos van a ser las salidas. Los amarillos son 3 bombillitos. Entonces tengo un LED rojo, un LED azul y un LED blanco. Esta salida a mí se me ocurrió. Pudo haberse me ocurrido cualquier otra, pero yo la hice así y ya. Es para propósitos de la explicación, no tiene ninguna particularidad adicional, no tiene nada adicional. Entonces veamos. Entonces, si las entradas están apagadas, es decir, están en 0 y en 0, las salidas van a estar, el bombillo rojo va a estar apagado, el bombillo azul va a estar apagado y el bombillo blanco va a estar prendido. Bueno, la siguiente entrada. La siguiente combinación más bien. Si la entrada, esto está ahí, viene de interruptor. Entonces, si la entrada 0 está apagada y la entrada 1 está prendida, entonces, ¿cómo va a ser las salidas? Las salidas va a ser el bombillo rojo va a estar prendido, el bombillo azul va a estar prendido y el bombillo blanco va a estar apagado. Siguiente combinación. Si la entrada 0 está prendida, es el número 2, recuerden el número 2, y la entrada 1 está apagada, es decir, el número 2 en binario, entonces la salida va a ser el bombillo rojo apagado, el bombillo azul prendido y el bombillo blanco apagado. ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos 4 entradas. ¿Cuáles son las combinaciones de las entradas? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0 es 0, 1, 0, 1 es 1, 1, 0 es 2 y 1, 1 es 3. Entonces, el último, si las dos entradas, el interruptor 0 y el interruptor 1 están prendidos, las salidas, todas las 3 salidas, los 3 bombillos van a estar prendidos. Entonces, esto es lo que voy a explicar. Esta tabla de verdad, que es una relación, una tabla de verdad es una relación entre unas entradas y una salida, que es una tabla de verdad inventada por el profesor Luis Enrique para explicar la temática. Es decir, no tiene ninguna particularidad especial, sencillamente voy a prender unos bombillitos, pero para que entendamos el concepto de entradas y salidas y cómo se programan, a partir de qué, a partir de una sentencia, una estructura una estructura genérica a cualquier lenguaje de programación, que se llama estructura o sentencia if. Entonces necesitamos la sentencia if para diferenciar entre una entrada y otra, y eso lo hacemos de manera genérica para cualquier lenguaje de programación. Es decir, estas estructuras son transversales a cualquier lenguaje de programación. Chinos, quiero que lo tengan muy presente. Bueno, lo deben tener por favor muy presente eso que acabé de decir. Ahora miremos acá el programa. Entonces, a diferencia del programa anterior, yo lo único que hice fue cambié los valores de resistencia. Ahora le puse resistencias de 150 ohmios. Las resistencias de 150 ohmios son café, verde, café. Bueno, puse un dip switch. Estos se llaman dip switch. ¿Qué es un dip switch? Es un interruptor. Son interruptores minúsculos para electrónica. Los mismos interruptores con los que prendemos las luces en nuestros hogares, las luces, los bombillos de nuestros hogares, pero trabajan no con voltajes grandes, sino con voltajes muy pequeñitos. Se llaman dip switch. Son idénticos. Funciona idéntico. El funcionamiento es igualito. Entonces, para conectar el dip switch, miren,
buscamos acá en el buscador como la palabra deep, buscamos un deep switch, buscamos este de 4 posiciones, porque voy a usar 2 entradas, entonces puedo usar uno de 4 posiciones, y voy a usar solamente 2. Las resistencias de los deep switches normalmente deben ser mayores a 10 kiloohmios. Ohms es el valor o la unidad de medida de la resistencia eléctrica. La resistencia es la magnitud física que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces esta resistencia eléctrica es de 10 kiloohmios. 10 kilos. Recuerden, es bueno aprenderse los prefijos físicos. Ohms es la unidad. Kilo solamente, la K solamente representa un número y es 1000. O sea que aquí serían 10.000 ohms. 10.000 ohms. ¿Por qué? Porque 10, esta K representa 1000, sería 10.000 y ohms es la unidad. El kilo es solamente un número, los prefijos físicos son solo sus números. Aquí la parte superior del deep switch la conectamos a positivo. Mira el positivo, ¿de dónde está ese positivo? Miren, acá lo tienen a 5 voltios. Si lo ven, es este mismo. Recuerden que estos buses es el mismo. Si se dan cuenta que cambia de color, significa que es el mismo bus. Bueno, pero la parte de abajo del deep switch hay que conectarla a negativo y eso no se había hecho, entonces toca hacerlo. Mire, entonces el negativo, yo mandé este cablecito que está acá, este cable negro, lo mandé acá abajo, ¿sí? Si ustedes no conectan este cable, ese circuito no va a funcionar. Ahora las salidas, bueno, la salida del deep switch, que son lo que va a manipular nuestras entradas, ¿de dónde se toman? Se toman entre el deep switch y las resistencias. Miren que las resistencias conectadas a tierra, ¿no? ¿De cuánto son las resistencias? De 10 kilos, y están conectadas a tierra. Las salidas, que van a ser nuestras entradas Arduino, estas que son, aquí son salidas, ¿cierto? Pero van a ser nuestras entradas Arduino. ¿De dónde se toman? Se toman entre el deep switch y la resistencia. Entonces miren, la entrada 1, es decir, el interruptor 1, es aquí, yo lo puse acá el 2, ¿sí? Porque ellos vienen ya por defecto, eso no los puedo cambiar, estos numeritos yo no los puedo cambiar. Entonces va a ser al 2, mire, ¿sí? A la entrada 2. Entonces la entrada 1, perdón, el deep switch 2, en físico el 2 está conectado a la entrada digital, al pin out, a la patica 2. Todavía no sé si es entrada o salida, sencillamente lo conecté. Recuerden que eso hay que configurarlo a través del software. Y ahora, la patica 1 del deep switch, miren acá está, que es la verde, está conectada a la pata 3 del Arduino, ¿sí? A la pata 3 del Arduino. Ahora sí, miremos el código para que vayamos comprendiendo eso que está diciendo el profesor. Entonces, miren. Esto ya lo habíamos explicado de la vez pasada. Entonces, el bombillo rojo está conectado a la pata 12 más 1, mírenlo, aquí está. El bombillo azul está conectado a la pata 12 y el bombillo blanco está conectado a la pata 11. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora las que acabé de incluir, entonces yo les llamé interruptor, les puse los mismos nombres que están acá en la tablita, los mismos nombres. Entonces interruptor 0, interruptor 1, ¿cierto? La I es interruptor, no es entrada, es interruptor, acuérdense. Entonces el interruptor 1, el interruptor 0 está conectado a la pata 3. Mire, el interruptor 0, ¿cuál es este? Mírenlo, el verde está conectado a la pata 3, entonces el interruptor 0 a la pata 3 y el interruptor 1, que es el morado, está conectado a la pata 2. ¿Listo? Hasta ahora las estoy definiendo. Hasta aquí no estoy diciendo que son entradas o salidas, sencillamente las estoy definiendo. ¿Para qué? Para que al nivel de programación yo les estoy dando un nombre, para que me resulte más fácil programarlo y comprender la programación. Es para comprender la programación nada más. ¿Sí? Aquí solo los estoy definiendo, ¿sí? Definiendo las paticas, no definiéndole los nombres, ¿sí? Y estoy diciendo que son variables de tipo entero. Ahora sí, en la configuración, esta configuración las explicamos la vez pasada, ¿sí? Solo cambian y dicen que el rojo, el azul y el blanco van a ser, el rojo, el azul y el blanco van a ser salidas. Entonces pin mod rojo output va a ser salida. Recuerden que siempre finalizamos con punto y coma. Mire, aquí hay muchos puntos y comas, para que los tengan muy presentes. ¿Cuáles cambian? Solamente van a cambiar las dos que acabé de incluir. ¿Cuáles acabé de incluir?
el I0 y el I1. Entonces pitmod I1 va a ser una entrada input, ¿sí? Y pitmod I0 va a ser una entrada input. Entonces acá lo documenté. Acuérdense que les decía que los comentarios son la manera de documentar. Los comentarios es la manera como documentamos nuestro programa. Entonces aquí lo estoy documentando. Estoy diciendo que la pata 2, esta patica 2, va a ser una entrada. La pata 2 digital, la pata digital 2 va a ser una entrada. Y la pata 3 digital también va a ser una entrada. Entonces aquí la pata 12 más 1 va a ser salida, la pata 12 va a ser salida y la pata 11 va a ser salida. Eso fue todo lo que explicamos la vez pasada y aquí solo he explicado algunos elementos adicionales. Ahora sí empezó el pollo del arroz con pollo. Espero que estén concentraditos en la explicación, por favor. Entonces dice, arrancamos con body loop. Body loop, ¿qué significa? Ejecución. Aquí es donde hacemos el trabajo, todo el trabajo sucio. Aquí lo que hacíamos arriba es solamente configuración y definición. ¿Que es importante? Sí, pero lo más importante es esta etapa de ejecución. Entonces esta línea, voy a explicar esta línea. Entonces en esta línea estoy creando, por eso aquí quiero que es importante que yo les decía que lean la cartilla. Bueno, la cartilla no la he subido a la plataforma, voy a subirla próximamente para que la tengan pendiente ahí porque no las he subido. La cartilla de algoritmos y programación diferencia entre un igual y dos iguales. Mira, aquí hay un igual y aquí hay dos iguales. Entonces voy a explicar este igual ya es el mismo igual que tenemos arriba, es un solo igual, ¿sí? Es un solo igual. ¿Qué significa un solo igual? Una asignación. Entonces dice, voy a crear una variable temporal, la estoy creando. ¿Dónde la creo? Aquí, mire, con la palabra int la estoy definiendo. ¿Qué significa definiendo? La estoy creando hasta ahora. Una variable temporal 0 se llama, o temp0, realmente se llama temp0 y es de tipo entera, tipo entero. Entonces, ¿qué va a contener esa variable? Va a leer esa variable, va a leer lo que esté en la pata I0. Pero ¿quién es I0? La pata 3. Me explico. Este verdecito, el Arduino, va a crear una variable que se llama temporal 0 y va a almacenar lo que lea de este dip switch. ¿De cuál dip switch? De este lado, ¿sí? ¿En dónde la va a guardar? En una variable que se llama temporal 0, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Esta parte está leyendo ¿a quién? Está leyendo la entrada 0. ¿Pero quién es la entrada 0? Ah, la entrada 0 es la pata 3. La entrada 0 es la pata 3, ¿cierto? Entonces está leyendo la pata 3. Entonces está leyendo lo que está sucediendo en el dip switch, si se prende o se apaga, y lo almacena en una variable que la acabé de llamar. Yo la llamé, yo le puse el nombre que quiero, yo le puedo poner el nombre que quiero. No es que ustedes siempre le van a llamar temporal, ustedes pueden colocar el nombre que usted desee. Pero yo le puse temporal 0, ¿sí? Pero es porque yo le quise poner ese nombre. Entonces, en temporal 0, ¿qué está almacenado? ¿Qué está almacenado? La lectura, mira que dice digital read o read. Lo que está haciendo es leyendo, digital read, leyendo a la entrada 0 y la está almacenando en una variable temporal que se llama temporal 0 o temp0, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo que acaba de explicar, solamente que ahora está leyendo ¿a quién? A la variable entrada 1. A la entrada 1 la lee y la almacena en ten1. Estas dos significan lo mismo. Entonces, cualquier movimiento que yo haga acá, si prendo o apago, mire, arriba es prendido y abajo es apagado. Si prendo o apago, se va a almacenar en dos variables, en temp0 y en ten1. Listo, hasta ahí. Espero que me estén comprendiendo. Si no, pues en las próximas sesiones pueden hacer preguntas y retomamos las explicaciones. Y aquí es donde viene la situación del pollo del arroz con pollo, como yo les decía, ¿sí? Es que está haciendo acá. Estamos preguntando. ¿Se acuerdan que yo les dije que la if es una pregunta? Estamos preguntando. Entonces, ¿cómo se pregunta a nivel de lenguaje de programación? No se hace con dibujitos, se hace con código. Entonces se hace con código. Entonces yo dice, sí, esta es la pregunta, sí, sí. ¿Y cuáles son las preguntas? Yo voy a hacer dos preguntas al tiempo. ¿Por qué dos preguntas? Porque resulta que a Luis Enrique se le ocurrió que nuestro programa viene con dos preguntas, porque son dos entradas.
y se tienen que hacer al tiempo. Entonces, ¿qué está preguntando? Que si la entrada 0 está apagada y si la entrada 1 está apagada, debe hacer esto que está acá. Debe hacer ¿qué? Que solamente me prenda el LED blanco. Vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso a nivel de programación. Entonces dice, si el temporal 0, recuerden que en temporal 0 que está almacenado, lo que esté ocurriendo en la entrada 0, ¿sí? En el interruptor 0. Si el temporal 0 está apagado y esto significa y, o sea que está ocurriendo de manera simultánea. Y esto es comparar. Este igual significa asignar, es decir, lo que ocurre aquí se lo estamos asignando a temporal 1. Lo que ocurre acá se lo estamos asignando a temporal 2. Cuando hay dos iguales estamos comparando. Estamos diciendo que si el temporal 0 está apagado, ¿sí? Y este doble i, este signo que se llama ampersand, el signo ampersand, que es el que está arriba del número 6 de su teclado del computador, el ampersand, es la siguiente condición, la siguiente pregunta dentro de la misma pregunta. Esta es la manera en que hacemos dos preguntas en una sola, porque la respuesta es que si se cumplen las dos preguntas al tiempo, esa es la condición, que se cumplan las dos. Entonces dice, si temporal 1 está apagado, es decir, si el temporal 0 está apagado y el temporal 1 está apagado también, ¿qué debe pasar? Según la tablita que hizo el profesor. Pues debe estar apagado el LED blanco. Perdón, debe estar prendido el LED blanco si los otros LED deben estar apagados. Y miremos el último, miremos la última para no explicarlas todas. La última que dice, si las dos entradas están prendidas, las tres salidas deben estar prendidas. Vuelvo y repito, las tablas de verdad es la relación entre la entrada y la salida de un circuito diseñado desde electrónica digital, pero también puede ser desde electrónica análoga o puede ser desde Arduino. Entonces esto es una tabla para que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo, pero no tiene ninguna relación particular, es un invento del profesor. Entonces miremos la última, la última que dice, si temporal 0 está prendido y este doble ampersand significa y temporal 1 está prendido, ¿qué debe pasar? Las tres, el blanco, el azul y el rojo deben estar prendidos. Bueno, no expliqué en el primero. En el primero decía que si los dos están apagados, solamente el blanco está prendido. Mírenlo. Solo el blanco está prendido. ¿Cómo se prende? Con digital write. Digital write es escribir. Y digital read obviamente es leer. Eso ya lo saben ustedes de sus clases de inglés. Entonces, aquí estamos leyendo y lo estamos asignando a temporal. Aquí estamos escribiendo, sencillamente estamos escribiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que prenda el bombillo blanco, que apague el bombillo azul, que apague el bombillo rojo y que espere ¿cuánto? 500 milisegundos, ¿sí? Mire, el if no lleva punto y coma. Un if no lleva punto y coma. Lo que lleva punto y coma es lo que está dentro de la sentencia if, o sea, los digital write. Este se lleva punto y coma acá, este lleva punto y coma acá, este lleva punto y coma acá. Pero el if, donde termina la condición, ahí va un corchetico, va un corchete, y el if termina donde se cierra el corchete. Entonces aquí hay un corchete abierto y ese corchete cerrado si termina el if. Entonces aquí tenemos un if que abre acá y cierra acá. El siguiente if abre acá y cierra acá. Y el siguiente if abre acá, cierra acá. Y el siguiente if abre acá y cierra acá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Ya se las había dicho. Entonces, ¿cuáles son? Si los dos están apagados, si este está apagado y este está prendido, hace algo. Si este está prendido y este está apagado, hace otra cosa. Y si los dos están prendidos, hace otra cosa. Este es el número 0, este es el número 1 en binario, este es el número 2 en binario, este es el número 3 en binario. ¿Cuántas entradas hay? 4. ¿Cuántas combinaciones hay? 4 combinaciones. Y por ende hay 4 salidas. 4 salidas están en la tabla de verdad, están aquí. Entonces 0, 0, solo prende blanco. 0, 1, el blanco apaga y prende los otros dos. 1, 0, prende solamente el azul.
y 1, 1, prenden los 3. Entonces ahora veámoslo funcionando. Recuerden que el void loop también se cierra. Mire acá. El void loop abre aquí, mírenlo, y cierra acá abajo. Es este que está acá. Listo, ya acabamos. Vamos a mirar la simulación a ver cómo nos va. Y espero que me estén comprendiendo. Si tienen preguntas, me las hacen en la clase sincrónica, por favor, para que no se queden con las dudas. Entonces, miren, los dos están apagados y ustedes se dan cuenta acá que aquí está prendido solamente el blanco. Mire, ¿sí? Miremos acá, vamos a mirando con la tabla. Los dos apagados, solo prende el blanco, ¿sí? Ahora voy a prender el 1. Si prendo el 1, debe prender, apaga el blanco y prende azul y rojo, ¿sí? Entonces prendo el 1, ¿sí? Prende azul y rojo y apaga el blanco, muy bien. Ahora al revés, apago el blanco, apago el 1 y enciendo el 0. ¿Y qué dice? Solo prende el azul. Eso decía la tabla de verdad, mire. Solo prende el azul. Si prendo ambos, me prenden los 3. Tanto el rojo como el azul, como el blanco. Si prendo ambos, prendo el 0, ya está prendido, y prendo el 1. Y ahí están, tenemos los 3 encendidos. Espero que me hayan comprendido, no es nada del otro mundo, no voy a volver a hacer el montaje. Yo no voy a explicar más, ya con eso tenemos. Ahora ¿qué voy a explicar? ¿Qué les voy a explicar? El producto que les voy a pedir para este tema. Entonces el producto de entradas y salidas va a cambiar un poquito. Esta es la tabla de verdad del ejemplo que acabo de explicar. Ahora voy a aplicar la tabla de verdad del producto, es decir, lo que ustedes me van a entregar. La tabla de verdad del producto consta de los siguientes elementos. Entonces, a saber, chinos, ¿cuáles son los siguientes elementos? Tienen que aprender a contar en binario. Entonces, los números de 0 hasta 128. De 0 hasta 128. ¿Cuántas entradas tenemos? Igual, tenemos solamente 4 combinaciones. ¿Cuántas entradas? 2 combinaciones. 2 entradas. La 0 y la 1. Eso va a ser idéntico. ¿Qué va a cambiar? Las salidas. Van a tener 4 preguntas. También igual, no vamos a hacer un trabajo súper difícil, pues, porque más de uno empieza a quejarse ya, a decir que es una vaina súper difícil, que Luis Enrique le pone cosas súper difíciles y ustedes empiezan a sufrir, y de eso no se trata tampoco, que sufran tanto, pobrecitos. Entonces, lo que voy a decirles es que esta va a ser las entradas. Se corrió mucho. No sé por qué se corrió tanto. Listo. Entonces, esto es en binario, acuérdense, esto es en decimal. ¿Tenemos cuántas entradas? Mire, profe, son 2 entradas. ¿Cuáles? 2 entradas. ¿Cuántas combinaciones? 4. La 00, la 01, la 10 y la 11. ¿Qué quiero que hagan? Van a ser contadores binarios. Contadores. O sea, él va a contar desde 0 hasta 128. Desde 0 hasta 128. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La siguiente. Si las entradas son 0 y 1, va a contar de 128 hasta 0. Si las entradas son 1, 0, si las entradas o la combinación es 1, 0, va a contar de 64 hasta 0. Y si la combinación es 1, 1, va a contar de 0 hasta 64. Me explico. Voy a tratar de hacerlo acá con una tablita de Excel para que ustedes lo comprendan un poquito mejor. Vamos a ver si lo hace. Y si no, pues en la clase sincrónica, si no lo podemos aquí hacer rapidito con la tablita de Excel, en la clase sincrónica con mucho gusto les explico esa situación. Entonces, tenemos de 0 a 128, entonces este es el número. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos los números. Entonces, este es el número 0, ¿cierto? Entonces, el número 1, el número
2, el número 3. Entonces estos son los números. Vamos a ver si se deja contar, si Excel lo sabe hacer solito, si él me reconoce el patrón. Si no reconoce el patrón me tocaría hacerle un truquillo ahí, y si no, pues yo se los explico en la lista. Vamos a ver si lo reconoce el patrón. Si lo reconoce bien, y si no, pues no hay lío. No pudo, Excel no pudo, no lo reconoce porque él tiene que estar en binario. Bueno, les voy a explicar los números en binario acá fácilmente para que ustedes los tengan presente. Entonces este número que está acá, esto es en binario, ¿cierto? Esto que le estoy haciendo ahí, eso es en binario. Vamos a insertar acá, esto que está aquí, esto es en binario. Esto es en binario. Los números en binario, es decir, con ceros y unos, ¿sí? Yo necesito que le pongan cabecita a lo que están haciendo. Y esto que está acá va a ser en decimal. No se ponga reverse. Listo, y esto va a ser en decimal, ¿sí? En otro color, listo. En decimal, listo. Entonces este es el número 0 en decimal, el número 1, el número 2, el número 3, listo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tiene que contar? Hasta 128, chinos, hasta. Entonces aquí va a seguir hasta 128. Hasta 128. ¿Listo? Hasta 128. Ahora, entonces, ¿qué le va a pasar a los bombillitos? Pues que van a estar prendiendo y apagando. Este es el número 3. Miren, entonces este es el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. ¿Cómo lo hacen ustedes? Fácil, mire, para que lo tengan presente, para que le quede fácil. Entonces, si se dan cuenta, él va cambiando de número. Mire, 0, 1, 0, 1. Entonces se va a colocar 0, 1, 0. No tan rápido, computador. 0, 1, 0, 1, 0. Y así sucesivamente, ¿sí se dan cuenta? Y al siguiente, ¿qué van a hacer? De a uno no, mire. De uno no, sino de dos en dos. Mire, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces aquí sigue. ¿Sí sigue? ¿Qué sigue, chinos? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y el que sigue. Vamos a hacerlo hasta aquí nada más. O sea, aquí sería 1. Y aquí sería 0, ¿sí? Entonces aquí sería un 0, ¿cierto? Hasta aquí, para terminar hasta ahí. ¿Cuál sigue, muchachos? ¿Cuál sigue? Mire, profe. Y aquí va de 0, 0. Acá entonces aquí va de 4 en 4. 1, 1, 1, 1. Y siguen 4 ceros. 1, 0, perdón, 0, 0. De loco. Y 0 y 1, 1. Y sigue un 1, ¿sí? Ahora vamos de 4 en 4. Ahora de 8 en 8. Entonces aquí me faltaron varios ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 4, aquí van 4, disculpen. 4 y 4 hasta acá, ¿cierto? Entonces aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y espero que me estén entendiendo. Entonces, ¿cómo estoy construyendo la tabla? Mire, la del 0, escribo 0, la primera columna 0, 1, ¿sí se dan cuenta? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La siguiente columna 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La que sigue, mire la que sigue, profesor, mire. 4 ceros, 1, 2, 3, 4. 4 1, 1, 2, 3, 4. 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente, ¿sí? Y la que sigue, mire, aquí está. 8 ceros, mire, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 8. Y después 8 unos, 8 ceros y 8 unos, 8 ceros. Y lo que sigue, entonces la que sigue son cada 16, la que sigue cada 32 y la última cada 64. ¿Listo? Entonces, 2, 4, mentiras, aquí es de 1 en 1, de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Y listo, ahí construyen su numeración binaria. Y obviamente la estiran acá. Aquí solamente la hice hasta el 12, pero la idea es hacerla aquí en Excel para que la tengan clara. Eso es todo. Entonces toca contar. ¿Cómo hacen para contar? ¿Cómo hacen para contar en la programación? Bueno, eso sí lo voy a decir aquí. Entonces colocan los numeritos,
apagan. Recuerden que necesitan ¿cuántos LED? 7 bombillitos, son 7 bombillitos. Son 7 bombillitos. Aquí como lo dice aquí en la tablita de Excel, 7 bombillitos. Entonces van aprendiendo uno y van apagando otros, ¿sí? Van prendiendo unos y van apagando otros. Entonces yo le voy a incitar acá para que lo vean. Entonces aquí sería, este sería el LED 0. Esto es una L. El LED 1, ¿sí? El LED 2, el LED 3, el LED 4, el LED 5 y el LED 6. Desde el LED 0 hasta el LED 6 hay 7 LEDs. Ahí no hay 6 LEDs, hay 7. Mire, cuéntelos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 bombillitos. Entonces yo tengo que ver en la explicación. En esta explicación de pronto se pueden demorar un poquitico más de los 2 minutos, pero en 2 minutos está bien apenas. Tienen que hacer que las salidas cuente desde 0 hasta 128 si las dos entradas están apagadas. Si las dos entradas, si hay una entrada, si la entrada 0 está apagada y la entrada 1 está prendida, debe contar de 128 a 0. Si la entrada 1, la entrada 0 está prendida y la entrada 1 está apagada, cuenta de 64 a 0. Con los mismos 7 bombillitos, solamente que el bombillo 7 pues debe estar apagado siempre. Y si las dos están prendidas, va a contar desde 0 hasta 64. Espero que me hayan comprendido la explicación. Si no es así, por favor me hacen las preguntas pertinentes en la clase sincrónica. Hasta luego.